Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Gloria a Dios que podemos perseverar, buscar al Señor, perseverar en la palabra, perseverar también en las oraciones. Quiero que me acompañen en la lectura. Como lo han notado, estamos estudiando un poco acerca de Romanos. Entonces vamos a seguir allí. Esta parte, digamos que no es como tan lineal, estamos mirando cosas aquí y allá, así que quiero que me acompañen en la lectura en Romanos capítulo 1, versos 28 al 32. Romanos 1, 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Oremos. Padre, damos gracias, Señor, porque nos permites perseverar en tu día, buscando de ti, buscando de tu palabra, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos el alimento espiritual, necesitamos, Señor, que convenzas nuestros corazones más y más de maldad, y necesitamos, Padre, poder humillarnos día a día a ti en arrepentimiento. Rogamos que bendigas tu palabra, que nos guíes, Señor, que toques nuestro corazón y asimismo, Padre, que traigas en medio de nosotros fortaleza, santificación, Señor, y también arrepentimiento para vida eterna. Oramos estas cosas, Señor, bendícenos con tu Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos y amigos, nos encontramos estudiando la última sección del primer capítulo de Romanos y es una sección larga, ¿cierto? Lo último que habíamos visto en el versículo 16 era que Pablo no se avergonzaba del Evangelio, y esto porque el Evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvación, y además que revela la justicia de Dios, ¿cierto? Sin embargo, muchas personas cegadas por su pecado, cegadas por su maldad, realmente no logran ver la necesidad que tienen de esta salvación. No logran ver que necesitan la salvación poderosa de la que está hablando Pablo, que únicamente trae Jesucristo. Por tanto, Pablo les está mostrando a estas personas que todos los hombres necesitan esta salvación y la necesitan desesperadamente. Todos necesitamos también la justicia gloriosa de Cristo para nosotros, para poder ser justos por Cristo delante del Padre. Pablo les está mostrando la condición de pecado a estas personas y también la consecuencia de este pecado, ¿cierto? Si lo notan, de hecho, hay allí como un juego, de alguna manera, un ciclo en donde se nos está mostrando el pecado, las consecuencias, el pecado, las consecuencias, y he querido que nos concentremos un poco en esto primero, en entender el pecado, en entender la naturaleza del pecado o lo que el pecado es en esencia.
Hemos dicho que la naturaleza del pecado la podemos entender como impiedad e injusticia. Y si recuerdan todo esto, todo este pasaje que comienza desde el verso 18, empieza diciendo un poco lo que decíamos, ¿cierto? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿Contra qué se revela la ira? Contra el pecado. ¿Y qué es el pecado? Estamos estudiándolo de forma específica como impiedad y como injusticia. En la oportunidad anterior analizamos que el pecado en esencia es impiedad, es decir, falta de reverencia a Dios, falta de honrarle como a Dios, de glorificarle, de agradecerle, de reconocerle, ¿sí? Impiedad es minimizar su gloria para poner en su lugar, en lugar de Dios, cualquier otra cosa creada. Llámense imágenes, animales, ¿cierto? Llámense el mar, llámense cualquier cosa. En otras palabras, los hombres necesitan la poderosa salvación del Evangelio porque han fallado en tener una relación adecuada con Dios, en la cual reconozcan lo que Él es y lo que hace por nosotros. Pero también dijimos que la naturaleza del pecado es injusticia. Así que en esta ocasión nos centraremos en esto, en la injusticia, en meditar la esencia del pecado como injusticia. Así que hoy estaremos contestando la pregunta, ¿qué es injusticia? Primero, la injusticia es la consecuencia directa de la impiedad. Esta palabra que en nuestras Biblias se traduce como injusticia es una palabra que literalmente en el original significa sin justicia. Pudiéramos decir que es como a justicia, sin justicia. Es decir, es no ser justo de corazón y de vida. Es decir, es ir en contra de la justicia. Es un tanto obvio, aparentemente, pero si meditamos en ello un poco más, veremos todo lo que podremos aprender de esto, ¿cierto? Injusticia es ir en contra de la justicia o ir en contra de la ley del Señor o violar la ley divina. En términos generales, los autores coinciden en que injusticia se refiere principalmente a los pecados contra la segunda tabla de la ley de Dios o contra el prójimo. Y aquí tiene sentido, ¿cierto? La esencia del pecado es pecar contra la primera tabla, es decir, contra Dios, no amarle con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma. Y también el pecado es injusticia, es decir, pecar contra los otros mandamientos de la ley de Dios o, en otras palabras, no amar a nuestro prójimo. Pero si nos adentramos un poquito en el estudio de esta palabra, en su original, podremos ver que la palabra injusticia tiene dentro de sí incluido el concepto de impiedad. O sea, no están totalmente desligadas, ellas están relacionadas. La palabra injusticia incluye el concepto de impiedad, pero se refiere más bien al resultado de la impiedad. En otras palabras, podemos decir que el resultado de no reverenciar a Dios propiamente es caer en injusticia. El resultado de no tener una relación con Dios como debe ser o de no tener a Dios como Dios, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a injusticia, a pecar contra nuestro prójimo, a estar contra su ley. Es atentar contra las demás personas a causa de no tener una buena relación con Dios. Eso es entregarse a la injusticia. Entregarse a la injusticia, en este sentido de la palabra, quiere decir que no tengo una buena relación con Dios,
no estoy reverenciando a Dios como debe ser y como consecuencia, como implicación, entonces me entrego a la iniquidad. Y esto lo podemos ver, como ya mencioné, en este pasaje de Romanos 1, 18 al 32. Ahí es como si fuera una conversación, ¿cierto? ¿Sí? El hombre se aira a causa del pecado, pero entonces el pecado del hombre se manifiesta y el pecado del hombre se manifiesta de una manera, pero entonces es a causa de no haber reverenciado a Dios y Dios los entrega y ellos se entregan más a su pecado y a causa de entregarse más a su pecado se alejan más de Dios y entonces la impiedad genera más injusticia y más impiedad cada vez. Lo podemos ver, por ejemplo, en los versos 24 al 25, allí en Romanos 1. Romanos 1, 24, 25. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes del Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Si notan aquí como la dinámica que hay entre ellos, ¿sí? A causa de su impiedad, Dios los dejó, los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones. ¿Qué hicieron? Deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahí hay injusticia. ¿Pero por qué deshonraron entre sí sus propios cuerpos? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. A causa de cambiar la verdad de Dios por la mentira, a causa de honrar y dar culto a las criaturas antes del Creador, esto los sumió aún más en la injusticia y en los pecados contra ellos mismos, porque deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versos 28-29, también allí de Romanos 1. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Este es el pasaje que leímos. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. No le dieron la honra a Dios que Él merece. No reconocieron a Dios como Dios y por tanto, entonces Dios los entregó, los dejó a ellos mismos para hacer cosas que no convienen. ¿Y qué hicieron ellos? Hicieron injusticia. Eso es lo que estamos justamente diciendo. La impiedad lleva a la injusticia. La impiedad se ve principalmente en nuestra mala relación con Dios. La injusticia se ve más claramente en nuestras relaciones con los demás, ¿cierto? En nuestros tratos inadecuados hacia nuestro prójimo. Un pastor afirma que la enemistad del hombre con sus semejantes se origina del hecho de estar enemistado con Dios. O la enemistad hacia Dios no puede producir otra cosa que enemistad hacia los que nos rodean. Al final, tanto la una como la otra, tanto la enemistad hacia Dios como la enemistad hacia los hombres son una violación a la ley de Dios. Tanto la una como la otra nos están mostrando ¿qué? La esencia del pecado. ¿Qué es el pecado en sí? Impiedad e injusticia. Veamos un pasaje que también nos deja ver un poco esto. Vamos a Oseas, capítulo 10, versículo 13.
Oseas 10:13. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. ¿Qué se le está reprochando allí al pueblo de Israel? Ellos araron impiedad, ¿cierto? Si se ponen en el lugar del cultivo, ¿qué es arar? Arar es preparar la tierra, ¿cierto? Estar haciendo los surquitos ahí en la tierra. Entonces, ¿cómo empezaron ellos? Ellos empezaron preparando todo en sus corazones para la impiedad. ¿Y qué segaron? ¿Qué cosecharon? ¿Qué sacaron de allí? Iniquidad. Van a comer fruto de mentira. Únicamente segaremos pecado de la impiedad. Únicamente recogeremos injusticia de la impiedad. Únicamente recogeremos más maldad en toda su expresión al alejarnos de Dios, en otras palabras. Un comentarista también afirma que en esta palabra, injusticia, dentro de esta palabra, se contienen todas las ofensas contra nuestro prójimo, nuestros padres, nuestro país, etc. Absolutamente todas las ofensas. Incluye todos los crímenes contra Dios, porque están ahí ligadas, y todos los crímenes contra nuestros semejantes. Recordamos también el pasaje de la Escritura que dice que si infringimos en un punto en la ley, ya realmente infringimos toda la ley. Así que estas dos describen en esencia lo que es el pecado. Las dos palabras, impiedad e injusticia, expresan de forma complementaria lo que comprende la violación de todos los mandamientos de la ley de Dios, es decir, pecado. Esta conexión entre la impiedad y en la injusticia también la podemos ver en otro pasaje, vamos a ir allí. No está tan explícito como el que leímos en Oseas, pero allí la podemos ver. Vamos a Lucas 18, versos del 1 al 6. Lucas 18, versos del 1 al 6. Vamos a leer rápidamente de allí. Dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, ténganlo en mente. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto del hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. No estamos aquí enfatizando la parte de la oración, no nos vamos a centrar en esta parte, en la persistencia de la viuda, sino vamos a mirar la siguiente conexión. El juez es un juez, ¿cómo? Injusto, como vemos en el versículo 6. Es un juez injusto. Así lo describe el Señor. Este es un juez injusto, es decir, tiene injusticia en su corazón. Pero él mismo, ¿cómo se describe? Dice: yo no temo a Dios. Y al principio de la historia, ¿qué vemos de este juez? ¿Cómo era el juez? ¿Era un juez que temía a Dios? No, ni temía a Dios, ni respetaba al hombre. Entonces, ¿por qué podemos decir que es injusto? ¿Por qué podemos decir que había injusticia en su corazón? Porque empezando, no temía a Dios. Todo aquel que no tema a Dios, ese también es injusto. Todo aquel que no tema a Dios tampoco tendrá temor de hacerle mal a su prójimo. Así que la injusticia es el directo resultado de la impiedad.
es la consecuencia directa de no habernos relacionado correctamente con Dios, de no haberlo reverenciado o glorificado como Él merece. Y aquí debemos hacer un alto y pensar para nosotros. Si su relación con Dios está mal, y si en su corazón usted está dando rienda suelta a la impiedad, es decir, no está temiendo a Dios ni reconociéndole y agradeciendo todo lo que hace por usted, así de pronto lo que Él envíe sea doloroso o usted no lo comprenda, si como dicen por ahí en otros contextos, usted está peleando con Dios, entonces esa es la causa de su mala relación con el prójimo. Esa es la causa de que usted no logre estar bien con las personas a su alrededor y esa es la causa de que usted les cause daño, de que usted peque contra ellas. Es decir, tenemos que mirar nuestro corazón primeramente para ver cómo estamos en nuestra relación con el Señor. Eso de pelear contra Dios, eso no es otra cosa que decir estamos dando rienda suelta a la injusticia. Y como consecuencia de promover esa injusticia, estamos también promoviendo, como consecuencia de promover esta impiedad en nuestro corazón, estamos promoviendo la injusticia hacia el prójimo. Como consecuencia de alejarnos de Dios no trae nada bueno. Lo que vamos a hacer es decaer más y más en nuestros pecados y en nuestra relación con el prójimo. Así que si usted está peleando con Dios, es hora de que se arrepienta. No solo de la injusticia, de las situaciones que está viviendo acá, sino principalmente de la impiedad, de alejarse de Dios. Es hora que se acerque a Dios, que se reconcilie con Él. Pero recuerde también que esto solo lo puede hacer a través de Jesucristo. Es hora que se acerque a Dios pidiéndole perdón por alejarse de Él, pero que lo haga por los medios, por los méritos, por la mediación de Cristo. Segundo, ¿qué es injusticia? En primer lugar, dijimos la consecuencia directa de la impiedad. En segundo lugar, todo tipo de pecados que llenan el corazón. Y vamos ahí sí al pasaje que leímos inicialmente. En este punto nos centraremos en el versículo 29. ¿Qué es injusticia? Todo tipo de pecados que llenan el corazón. Y allí en la dinámica que describíamos anteriormente, llega un punto que en el verso 29 dice que estando atestados de toda injusticia, y más adelantico, llenos. ¿Sí? ¿Qué es la injusticia? Es lo que llena el corazón del hombre sin Cristo. Pablo sigue describiendo aquí la maldad de los hombres sin Cristo. En particular, lo está hablando de los gentiles. ¿Y cómo los describe? Dice que ellos están atestados, es decir, llenos de pecado, de esta lista de pecados. Si lo notan, es una lista un poco grande, ¿sí? No es la más exhaustiva, o por lo menos no es como las otras, pero lo cierto es que en la forma en que se expresa Pablo, ¿sí? Vemos que estos pecados llenan el corazón del hombre. El corazón del hombre sin Cristo rebosa de estas maldades. Esto es que estas cosas abundan en ellos, ¿sí? Los llenan, abundan en sus relaciones, llenan sus corazones y por eso rebosan de ellos. ¿Listo? La esencia del pecado es no actuar conforme a la justicia o a la ley de Dios, pero no solo, ¿sí? es no actuar conforme a la ley de Dios externamente, sino que al contrario, también internamente podemos faltar a la ley de Dios. Y por eso decimos que estos pecados llenan el corazón.
también llenan la conducta, ¿sí? También abundan en la conducta, pero estamos diciendo que principalmente estas personas sin Cristo están atestados y llenos desde su corazón de estas maldades. ¿Por qué? Porque también dice la Escritura que es del corazón que salen los malos pensamientos y los homicidios y los adulterios y las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, en general el pecado. ¿De dónde sale? Del corazón. ¿Qué es injusticia? Es tener el corazón lleno y atestado de estas cosas. Si vamos a las palabras específicas que están allí desde el verso 29, ¿sí? Nos empieza hablando de toda injusticia, ¿cierto? Estando atestados de toda injusticia. De nuevo se menciona esta palabra. Es la misma palabra que vimos arriba en el verso 18, en el original. Es exactamente la misma, ¿sí? Indicando que en forma general, lo que llena el corazón del hombre sin Cristo, ¿qué es? Injusticia, ¿sí? Esta palabra incluye dentro de sí toda forma de pecado y maldad, pero Pablo procede a describirla, a detallarla, como a desglosarla un poco más específicamente en todos estos pecados que tenemos acá. Es decir, la esencia del pecado, que es injusticia, puede verse en todos estos pecados que vamos a mencionar. Primero, fornicación. Ahí está, verso 29, estando atestados de toda injusticia. ¿Qué es esto? Empezamos con fornicación, perversidad, avaricia, etc. La palabra usada para fornicación es la misma en el original de la que proviene la palabra pornografía. Es decir, no nos está hablando de fornicación solo de alguna manera en la relación sexual ilícita, sino que nos habla de todo tipo de inmoralidad sexual, sea física, pero también mental. Y este es un pecado bastante común, universal, no solo en nuestra época, en la época de Pablo. Incluso varios comentaristas indican que entre los gentiles o entre los pueblos paganos, la simple fornicación de tener relaciones físicas ilícitas, realmente para ellos ni siquiera eran ilícitas. No era algo malo, era algo simplemente común. Era algo, por ejemplo, que hacía parte de sus rituales hacia sus dioses. O sea, era parte de su adoración. Lo dijimos, ¿recuerdan? La impiedad lleva a la injusticia. Su adoración a dioses falsos los llevaba a cometer actos impuros y a la fornicación. Y además en estos versos, que si Dios permite estudiaremos en detalle luego, Pablo da una amplia evidencia de esta relación entre impiedad, idolatría, fornicación y todo tipo de pasiones desordenadas. Por ejemplo, Pablo describe, que ya lo vimos ahorita antes, este pecado como una deshonra a los cuerpos de los que participan en él. ¿Qué es injusticia? Es deshonrar al prójimo. ¿Qué es fornicación? No es una muestra de amor. Se está describiendo acá como una deshonra a los cuerpos, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. E incluso este pecado en este pasaje se señala como uno que se degenera y se pervierte en pasiones vergonzosas y en pasiones antinaturales, refiriéndose específicamente al homosexualismo. Así que la esencia del pecado es injusticia y la injusticia se ve reflejada en todo acto de inmoralidad sexual, como sea que se le llame física o mental. Perversidad, sigue diciendo. Esto describe a aquella gente que se goza en hacer lo malo. El deseo de dañar o de lesionar de alguna manera a otros de forma malintencionada.
De hecho, un comentarista afirma que esta misma palabra es la que se utiliza para describir al diablo. Esta palabra, perversidad, en su original, es la misma con la que se describe al diablo. Cuando dice en Efesios 6:16, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esto está presente en el corazón del hombre. Esto abunda en el hombre sin Cristo. Este deseo de dañar a los otros, así como el diablo. Avaricia. Son hartas palabritas, vamos a ir sobre ellas. Literalmente, dice un autor, esta palabra significa tener piquiña por más, como una comezón, como una ansiedad de querer tener más. Así se describe la avaricia. Esto es querer alcanzar más de lo debido, apetecer más. Ya se tiene algo, puede que no sea mucho, ¿sí? Pero esta avaricia es querer tener más. Y esta piquiña puede darse tanto en el que tiene poco como en el que tiene mucho. Hay personas que tienen mucho y quieren más, pero hay personas que tienen poco y quieren más, ¿sí? Y obviamente esta piquiña se va a mezclar con otros pecados de tal manera que se quiere más, pero en determinado punto se pierde la importancia de cómo se obtienen esas nuevas posesiones. Esto está reflejando la injusticia. La siguiente palabra, maldad. Miren las que hemos cubierto. El corazón está atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. También se pudiera traducir como depravación. Indica maldad en general y es un poco difícil distinguirla de la iniquidad, pero en términos específicos que estamos mostrando acá, que es una evidencia de la injusticia y de la esencia del pecado en el corazón. Luego Pablo cambia la expresión y en vez de estar atestados de estas cosas, ahora dice que llenos. Es una idea bastante similar. En el corazón están llenos ahora de envidia. La envidia es este fuerte desagrado que surge al ver que alguien tiene algo que uno apetece para sí mismo. Se puede entender como un dolor, una molestia, una mortificación o un descontento que se despierta al ver la prosperidad de otro. Y suele ir acompañado en algún grado de odio y de malignidad. Así que como el corazón está lleno de estas cosas, entre ellas se juntan, entre ellas se apoyan para más maldad. Homicidios. Sabemos claramente lo que esto significa, ¿cierto? Es tomar la vida humana, pero esta palabra indica con malicia premeditada. No es un asunto accidental, no es un asunto casual. Tiene que ver con una maldad en el corazón, con malicia premeditada. La estructura del texto original nos muestra que los homicidios, y la anterior, la envidia, están relacionadas, están conectadas. Así que todos los autores indican que la envidia frecuentemente lleva al homicidio, ¿cierto? Leíamos ahorita un pasaje acerca del Señor, ¿cierto? Y decían a Pilato, que Pilato sabía que por envidia era que los judíos lo habían entregado. ¿Para qué? Para matarlo. Y este también fue el caso de Caín, ¿cierto? ¿Por qué Caín mató a Abel? Por la envidia. Por la envidia de ver que él adoró, que su ofrenda fue aceptada mejor que la suya. ¿No fue la envidia la que causó que los hermanos de José planearan su muerte? Por la gracia de Dios no lo mataron, pero planearon su muerte y fue por envidia. Y además, en este contexto de los romanos,
Ellos estaban bastante acostumbrados a este pecado. Los homicidios para ellos eran pan de todos los días y lo disfrutaban aún como parte de las luchas de los gladiadores. Pero ¿qué nos muestra esto? Nos muestra la evidencia de la injusticia en su corazón. Continúa más adelante y ahora dice contiendas. Esto se refiere a una disposición pendenciera y a sus consecuencias. Pendenciera quiere decir las personas que les gusta pelear, discutir, ¿sí? Que les gusta en todo momento estar formando pleito, altercados, sean físicos, sean de palabras, sean discusiones acaloradas de cualquier tipo. Todo esto está también conectado con el odio y, en algunos casos, también con el homicidio. La siguiente palabra, engaños. La palabra griega significa literalmente carnada o cebo para los peces. Esta palabra engaño se refiere a esa carnadita que se le pone al pez y se le bota ahí. ¿Qué es eso? Eso es un engaño, porque el pez piensa que es comida y lo muerde. Es decir, estamos hablando de algo que es falso o estamos hablando de un fraude. Esta palabra apunta a la traición o a la falsedad. Los comentaristas, por ejemplo, hablan de la descripción que se le suele hacer a los cretenses en Tito. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Cuando habla de siempre mentirosos, se les está acusando de esto, de engaño, de una característica que tenían ellos. Los engaños son algo que llenan el corazón del hombre sin Cristo y esto es evidencia de su injusticia. La última de esta sección, malignidades. Esta palabra no indica malignidad en general, sino una especie particular de ella. Consiste en malinterpretar las palabras o las acciones de otros, es decir, estamos hablando de tomar las cosas con un sentido malo o maligno. Como decimos en nuestro contexto, es darle doble sentido a las cosas que hacen o dicen las demás personas. Ahora, miren que esta lista de pecados que acabamos de ver en esta sección es bastante común a nosotros. Estamos familiarizados con ellos, sea porque han surgido de nosotros mismos o sea porque están presentes en nuestro alrededor, porque los vemos a diario en nuestro trabajo, en nuestro lugar de reunión. Tristemente podemos decir que los vemos aún acá en medio de la iglesia. Todos estos pecados de alguna manera describen la injusticia que hay en nuestros corazones. Cada uno de estos pecados mostrados en esta lista son violación a la ley de Dios. ¿Y qué nos muestran? Que la esencia del pecado es injusticia, violar la ley de Dios. Ahora, enfatizando un poco más en uno de estos, miren que esta época en la que vivimos, ¿sí?, normaliza, promociona, ¿sí?, y apoya todo este tipo de maldades. O sea, esto es lo que nosotros llamamos mundo, lo que nos rodea, ¿qué es? Todo tipo de videos, mensajes, ¿cierto?, por medio de redes sociales, por medio de imágenes, memes, reels, posts, como usted lo quiera llamar. Muchos creadores de contenido, ¿por qué son populares? ¿Por hablar cosas decentes? ¿Por mostrar cómo seguir piadosamente al Señor? No. ¿Qué promueven? ¿Qué es lo que capta los likes? ¿Qué es lo que capta la atención de las personas? Toda esta malicia, todos estos deseos, los engaños, las contiendas, que de una u otra manera se retratan como algo chistoso, ¿cierto?
como el engaño de la esposa, que algo chistoso, como las diferentes contiendas, algo gracioso, algo a lo que debemos darle like. Eso claramente es injusticia, es decir, estamos rodeados de injusticia, pero la injusticia también viene de nuestro corazón. Toda esta ola en la actualidad que apoya la pornografía, que apoya los videos de hombres y mujeres mostrando su cuerpo, ¿sí? Exhibiéndose, que apoyan todo tipo de asuntos como vender servicios u objetos sexuales, que apoyan las relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿sí? O de hecho todo tipo de relación sexual, ¿sí? Desordenadas, antinaturales, como decíamos ahorita, hombres con hombres, mujeres, con todo tipo de mezclas y todo tipo de perversiones. Toda esta ola, todo esto que vivimos, ¿qué es? Esto es injusticia. Esto va en contra de la ley de Dios. Esto además se opone a la verdad de Dios, diciendo que Dios está mal. ¿Sí? Hay un pasaje allí que no hemos meditado con detenimiento, pero en el verso 18 dice que la injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cuando los hombres están llenos de impiedad e injusticia, quieren detener la verdad de Dios. Quieren decir que Dios está mal, que ellos pueden hacer todas estas cosas y que está bien, pero realmente esto no está bien. Realmente promocionar o burlarse o satisfacerse de estas maldades no está bien. Satisfacerse o promover este tipo de relaciones ilícitas, antinaturales, eso no está bien. Eso es injusticia. Cada uno de estos pecados, lo triste que podemos ver aquí es que llenan el corazón del hombre sin Cristo, llenan los corazones de la sociedad, llenan todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Esas cosas están en contra de la ley de Dios y provienen en primer lugar ¿de qué? De la lejanía de Dios. Dios definió unos parámetros específicos para el hombre. Dios puso en su corazón una ley grabada dentro de ellos. Pero los hombres, al haberse apartado de Dios, han llenado su corazón de todas estas cosas, de todas estas maldades. Estas maldades, ¿sí?, son la evidencia de la esencia del pecado en nosotros. Ahora, como dijimos la vez pasada, cuando miramos hacia afuera, no podemos esperar otra cosa. El mundo, el corazón del impío, del no creyente, está lleno de estas cosas, pero ¿qué del corazón del creyente? ¿También estamos llenos de esto? Podemos decir que nuestro corazón está lleno de envidias, de contiendas, de engaños, de maldad, de malignidad, de perversidad. Si esto está en nuestros corazones, debemos arrepentirnos y debemos dolernos. Así como también lo muestra la Escritura, que en nosotros haya también la misma maldad y malignidad que hay en el mundo. Debemos lamentarnos como Pablo lo hacía. Debemos lamentarnos diciendo, miserable de mí, que en mi corazón aún hay esas cosas, que a veces de la nada se llena nuestro corazón de eso. ¿Y qué decir si no somos creyentes? ¿Y qué decir de si no hemos venido a Cristo? Si no hemos venido a Cristo, todas estas cosas están en nuestro corazón y llenan nuestro corazón, y todas estas cosas nos hacen también, merecedores de las consecuencias y de la ira de Dios que viene por estas cosas. Así que debemos arrepentirnos de ello. Debemos vaciar nuestro corazón de todas estas maldades. Debemos luchar en contra de la injusticia que aún hay en nuestro corazón. Tercero, ¿qué es injusticia?
Injusticia son todo tipo de pecados que se muestran en nuestra forma de ser. Proseguimos allí desde el verso 29, vamos al 30, dice: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quiero que noten que Pablo los está describiendo de forma diferente. Los anteriores llenan el corazón. Estos que tenemos acá se describen como adjetivos, es decir, no es como algo aparte, como algo que está dentro de mí, no, es algo que me describe, es algo que me caracteriza. La injusticia que es, se convierte en algo que caracteriza al pecador. Y vemos acá toda la lista, vamos a hacer una mención rápida de ellos. Murmuradores, ¿a qué se refiere? Se refiere a una persona que se la pasa en secreteaderas o rumores maliciosos. Por lo general, esparciendo chismes o levantando sospechas hacia otros. Así que en esta palabra se tiene en mente que son calumniadores susurrantes. Es decir, no vienen de frente a ofender, sino que susurran en oídos de otros sus maldades. Pero noten lo que dijimos. Esto está caracterizando, describiendo a la persona. No es que esta persona murmure, no, es que es murmuradora. Se caracteriza por este pecado. Detractores, aquellos que calumnian, incriminan o hablan mal de otros. Los murmuradores lo hacen secretamente, pero los detractores lo hacen abiertamente. Van y ofenden, van y hablan mal de los otros. Aborrecedores de Dios. ¿Recuerdan la conexión que habíamos dicho? De impiedad e injusticia, aquí está claramente reflejada. Pablo está describiendo la injusticia, pero parte de esa injusticia que describe el corazón del hombre es aborrecer a Dios. Es decir, alguien que odia a Dios, alguien que detesta profundamente que se hable de Dios, que niega el ser de Dios, que no quiere tener absolutamente nada que ver con Dios. No es alguien que como que duda de la existencia de Dios, no, sino que odia profundamente, ¿sí?, que estén hablando de Dios o que se mencione algo que tenga que ver con Dios. Transmite esta expresión la idea de un fuerte sentido de enemistad hacia todo lo que tiene que ver con Dios. Aborrecedores de Dios. Injuriosos. También se pudiera traducir como insolentes. Se refiere a personas que toman placer en insultar o en ofender a otros. Eso es injuriosos. Señala a individuos presuntuosos que tratan a otros con desprecio, como si ellos y solo ellos valieran algo y los demás no son nada. Soberbios, esto es decir, arrogantes, llenos de orgullo, de soberbia, de arrogancia hacia los demás. Esta gente se considera a sí mismo como superhombres. Transmite el sentido de autoexaltación y de una actitud de superioridad sobre los otros. La siguiente palabra es altivos. Están relacionadas, pero no son lo mismo. Estos altivos se pudiera traducir como fanfarrones, es decir, gente que está constantemente jactándose de lo suyo. No solo que tienen un sentido de autoexaltación, sino que tienen un sentido exagerado de autoimportancia y de hacer comentarios centrados en lo suyo o en sí mismos. Es absolutamente lo contrario de ser manso y humilde de corazón. Inventores de males. Esta referencia apunta a aquellos que se encuentran un gozo especial en inventar o en idear o en pensar métodos o filosofías originales
para destruir a los otros, para promover prácticas pecaminosas. Son personas que se deleitan en crear nuevas formas para gratificar sus deseos o pasiones o vicios. Desobedientes a los padres. Literalmente es no ser capaz de ser persuadido por sus padres, no importarle. Se refiere a personas que no muestran honor, no muestran respeto o la atención debida a sus padres, que rechazan con rebeldía el control parental y que son voluntariamente obstinados, negándose a seguir las indicaciones de sus padres y por ende también de toda autoridad. Tenemos allí unas últimas 5 expresiones que las podemos llamar como los 5 sin, porque en el original todos empiezan con el a privativo, es decir, sin esto, sin lo otro, ¿sí? Como ateos, sin Dios, algo así, en el griego. Tenemos necios. ¿Qué son necios? Insensatos, es decir, no tienen sensatez, no tienen entendimiento. No se trata de un defecto mental o de una debilidad del pensamiento, se trata de una carencia moral. No tienen entendimiento espiritual, no tienen ese entendimiento moral. Habla de ser desleales. ¿Qué es esto? Sin buena fe. Es decir, que no son fieles a las promesas o a los pactos, o se pudiera decir que son desleales, traidores, infieles, indignos de confianza. El que sigue se traduce literalmente, sin afecto natural, o pudiéramos decir que son sin corazón. Se refiere a la falta de amor, particularmente a la clase de amor y cuidado que debiera existir dentro de las relaciones familiares. Tiene que ver con deficiencia en los lazos naturales entre padres e hijos o entre hermanos. Y un comentarista dice, en nuestra actualidad es triste ver que cómo esto se refleja en el problema del aborto. Son mujeres sin afecto natural por el hijo que tuvieron, por el hijo que parieron e inventan todo tipo de excusas. Pero pueden disfrazarlo como sea, lo que sucede es que no tienen corazón o son sin afecto natural. La siguiente es implacables. Implacables significa sin tregua. Literalmente describe a aquellos que no están dispuestos en acordar o en consentir una tregua, o que se niegan a reconciliarse con otros luego de una pelea, que luego persiguen a su ofensor buscando venganza. Estas personas son implacables, sin tregua. Y por último, sin misericordia. ¿Qué es esto? Ahí está, literal, ¿sí? No tienen piedad, son desprovistos de compasión y apunta a personas crueles, a personas que no tienen ninguna merced de los otros. Por ejemplo, podemos pensar en la parábola del buen samaritano. No solo en los ladrones que fueron y dejaron medio muerto al hombre que bajaba por este camino, sino al sacerdote y al levita. Son personas sin misericordia. Pasaron de largo y el pasaje literalmente nos muestra que ellos no usaron de misericordia. Ahora, ¿qué tenemos ante nosotros? ¿Qué es lo que hemos podido describir? Un poco rápido, sí, pero ¿qué nos muestra esta escena? Nos muestra la condición del hombre sin Cristo. Nos muestra ejemplos específicos de la injusticia, de lo que es el pecado. A veces podemos pensar que hay ciertas cosas que son como defectos de nosotros, como que si en una entrevista nos preguntan,
¿Cuáles son sus virtudes? ¿Cuáles son sus defectos? No, yo soy desobediente a los padres. O no, es que yo tiendo a ser desleal, ¿sí? Tiendo a ser maligno. Y algunas personas dicen, sí, bien, todos tenemos defecto. Estas cosas las minimizamos, pero realmente lo que pasa acá es que son pecados en nuestro corazón, que son cosas que nos pueden describir a nosotros, pero que están reflejando la esencia del pecado. Es decir, de una forma más específica, podemos ver que cada uno de nosotros, que todas las personas de afuera y aún en nuestros corazones hay esta injusticia y por tanto todos necesitamos de la salvación de la poderosa salvación que predica Cristo y que predica Pablo. Además de esto, si notan el versículo 32 de Romanos 1, termina diciendo lo siguiente: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Puede que alguno de estos pecados específicamente usted no lo esté practicando. Puede que usted diga, no, ya Cristo me cambió, yo no estoy haciendo eso. Y eso hay que darle gloria a Dios. Pero si aún usted se complace con las personas que practican algunos de estos pecados, aún hay injusticia en su corazón. Luego de estas listas vemos claramente la condición del hombre. Vemos claramente las horribles trazas, cicatrices, secuelas del pecado en nuestro propio corazón. No podemos concluir otra cosa luego de esto, sino que necesitamos la poderosa salvación que ofrece el Evangelio. Necesitamos a Cristo y necesitamos darnos cuenta también, si somos creyentes, que Cristo por su palabra, por su obra, por su espíritu, nos rescató de estas cosas. Dice la Escritura, y esto erais algunos, mas ahora fuisteis lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, debemos estar supremamente agradecidos por la salvación de Cristo, por la salvación que Cristo nos ha dado, y además debemos reconocer que a pesar de tanta impiedad e injusticia de nuestro corazón, Cristo nos sustituyó. Tomó nuestro lugar, ¿sí? Nosotros tomamos el suyo que no merecemos. Nosotros tomamos su justicia perfecta, su vida santa. El hecho de que Él nunca hubiera tenido una pizca, ni lo más mínimo de impiedad e injusticia, eso ha sido puesto a nuestro favor. ¿Por qué? Porque por la gracia de Dios hemos sido salvos. Y en esto debemos glorificar y continuar glorificando al Señor, pero también darnos cuenta que el pecado es engañoso y aún sigue en nuestro corazón. Aún podemos degenerar, ¿sí? O alentar algunas de estas maldades de injusticia en nosotros. Sería terrible que como creyentes nos dijeran que algunas de estas nos caracterizan, nos describen. Esto debiera impactar nuestros corazones de tal manera que nos arrodillemos y nos arrepintamos con una tristeza profunda delante de Cristo, porque Cristo nos salvó de esto. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Si ya somos lavados, no podemos seguir cayendo y cayendo y cayendo en lo mismo. Debemos apartarnos de esta maldad. Pero si usted no es creyente o no se ha decidido seguir seriamente a Cristo, debe aceptar y debe reconocer que en su corazón hay impiedad e injusticia. Que la injusticia de su corazón
viene de su impiedad, que la injusticia de su corazón, todo lo malo que hay en su corazón, todo lo malo que describe su carácter, viene ¿por qué? Por su enemistad hacia Dios. Viene porque usted está apartado de Dios y apartado de Cristo. Recuerde también lo que dice la Escritura: más engañoso que todas las cosas es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Únicamente Dios comprende, conoce su corazón y únicamente Él tiene la cura para su corazón y para sus pecados a través de Cristo. Así que venga a Cristo. Asegúrese de seguirlo. Asegúrese de arrepentirse de su maldad y nunca vuelva atrás. Oremos. Padre, damos gracias, Señor, porque nos concedes tu palabra. Y damos gracias porque es fiel testigo